Me permito saludarlos una vez más, hoy jueves 23 de abril del 2020, y tomaré unos minutos para compartir una porción de la Escritura y la tomaremos del libro de San Mateo, el primero de los Evangelios, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Tengo la versión de los originales en el arameo, traducida al español, que tiene unos pocos cambios que creo que pueden darnos un poquito más de luz en esta porción. Dice la Escritura en Mateo 7:7: pidan y se les dará. Número 2, busquen y hallarán. Número 3, toquen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pida recibirá, y el que busque hallará, y al que toque a la puerta se le abrirá. Esta misma porción está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y la porción está en los versículos 9, 10 y 11. Dice así en San Lucas 11, 9, 10 y 11: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pida recibirá, y el que busque encontrará, y al que toque a la puerta se le abrirá. Me gusta en esta traducción porque está como un poquito más directo, porque está un poquito más, diría yo, casi confrontativo. En Mateo 7:7 enfáticamente dice: pidan, busquen, toquen a la puerta. Y comúnmente esta porción la hemos usado para hablar aspectos relacionados a la oración. Yo no quisiera descontextualizar la Escritura, ni nada por el estilo. Lo que sí quisiera yo es más bien que nos podamos animar, porque fíjese que esta porción del Mateo termina en el versículo 12 del mismo capítulo 7, diciéndonos: todo lo que quieran que les hagan los hombres, también así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mire, probablemente para usted y para mí, y voy respetándole mucho a usted más que a mi misma persona, esto que sea el resumen de la ley y los profetas suena bien rápido y bien fácil. No así para los del pueblo de Israel, que tienen casi de memoria toda la ley y todos los profetas. Nosotros, si hemos sido diligentes en relación a acercarnos a la palabra de Dios, pues tenemos nociones de la ley y de los profetas. Tenemos porciones de memoria de el Pentateuco, los aspectos de Levíticos, los aspectos de Deuteronomio, cuando se reescribe como la segunda vez la ley, y entonces sería como los segundos mandamientos, pero solo para recordarlos porque habían caído en el olvido. Que esta porción, en resumen, nos diga el Evangelio de Mateo, que también fue prácticamente escrito para los judíos, que Mateo diga en su explicación que el mismo Señor dijo cuando se refirió a pedir, a buscar
y a tocar una puerta, resume la porción con todo lo que quieran que les hagan los hombres, así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Yo no voy a desvirtuar la porción, pero sí quisiera animarles, porque siento que me ha animado a mí también, que si pudiésemos enfocar precisamente en estos tiempos de aspectos de máxima preocupación, de incertidumbre, de circunstancias no planeadas ni esperadas, de aspectos que van a requerir mi participación y vuestra participación, de aspectos que como hijos de Dios pudiésemos indagar frente a Dios y su palabra, donde encontramos demandas de que nuestra participación con los demás debe ser coherente con Dios y su palabra y coherente con la realidad. Cuando posiblemente seamos inundados con peticiones, seamos buscados para soluciones, seamos interrumpidos tocando nuestras puertas, no solamente las puertas físicas de nuestra casa, sino que las puertas de nuestro corazón y nuestra mente. Que nosotros vayamos en el contexto de Mateo 7, enfocarnos en todo lo que quieran que se les hagan los hombres a ustedes, también así hagan ustedes con ellos. Qué bueno fuese que usted y yo tuviésemos claro estos versículos y no sustituyendo a Dios en ningún aspecto, más bien siendo usados por Dios, nosotros podamos responder que cuando me pidan, voy a dar. Que cuando me busquen, me van a encontrar. Que cuando toquen a mi puerta, cuando toquen a mi intimidad, cuando toquen a mi individualidad, cuando toquen a mi privacidad, podamos dar la respuesta que Dios quiere que demos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Se imaginan el privilegio que nosotros podemos tomar y adquirir cuando contextualizamos estos versículos, esta porción, y nos atrevemos a hacer realidad frente a los demás la ley y los profetas? Para los que son más estudiosos que yo, para los que han estudiado más que mi persona, el resumen de la ley y los profetas a cualquiera le hace temblar los pies, las manos y la voz. A cualquiera nos va a estremecer que simple y sencillamente con hacer realidad estos versículos en relación a mi relación con los demás, y no tanto la relación de los demás conmigo, sino que mi relación con los demás. Qué hermoso sería que en tiempos de tragedia, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, nosotros, los hijos de Dios, nosotros que en mi forma personal he leído la Biblia por 40 años, hagamos realidad esta porción y podamos casi animar a los demás. Pidan, porque se les dará. Busquen, y seguro que hallarán. Toquen a mi puerta, y se las abriré. Usted y yo tendríamos el privilegio de resumir en esas tres acciones la ley y los profetas. Semejante reto quiero compartirlo con ustedes porque me cae muy pesado a mis propias espaldas, a mis propios hombros. Lo siento casi aplastante a mi comprensión.
Qué hermosa respuesta de Dios con sus hijos en este mundo frente a esta pandemia. Qué hermosa actitud la de los que ya tenemos asegurados la vida eterna frente a la tragedia no calculada, frente a la incertidumbre sin números, frente a un mañana tan incierto que tu corazón y el mío podamos intentar resumir en acciones concretas la ley y los profetas. Imagínese usted que con solo leer la ley y los profetas nos toma mucho tiempo, nos toma mucha dedicación, nos toma mucha disciplina, y que no invirtiendo la palabra ni suplantando a Dios y sus respuestas, que el mundo entero pueda ver en los hijos de Dios que vivimos en este año y en esta época y en este tiempo. ¿A cuántos tengo que esperar esta misma noche, esta misma mañana, este mismo día? Miren que es una puerta abierta en tres aspectos. Es una respuesta a necesidad en tres dimensiones. Es una respuesta a desprenderme porque si alguien me va a pedir, yo le voy a dar. Porque si alguien me va a buscar, me va a encontrar. Y porque si alguien va a tocar mi puerta, esa puerta se abrirá. Si esto fuese solamente para una sola persona, ¿cuántos somos los miles y millones de cristianos viviendo en este tiempo? Imagínense que nosotros podamos responderle a uno solo más por día, o a uno solo más por jornada de trabajo, o a uno solo más que reciba yo un mensaje o reciba una llamada. ¿Cuántos serían los beneficiados y cuánta sería la satisfacción del pueblo de Dios, de nosotros los hijos de Dios, para que la expresión del Señor Jesús se haga una realidad, diciendo: todo lo que quieran que les hagan los hombres, también así hagan ustedes con ellos? ¿O acaso a usted le gustaría pedir y que no se le dé? ¿O a usted acaso le va a satisfacer buscar y no encontrar? ¿O acaso es satisfactorio tocar una puerta y que no se abra? Pues claro que no. Aquí encontramos que frente a las acciones de pedir, frente a las acciones de buscar, frente a las acciones de tocar una puerta, las respuestas son, versículo 8 de Mateo 7, porque todo el que pida recibirá, y el que busque hallará, y al que toque a la puerta se le abrirá. Es decir, esto es como las matemáticas, que son perfectas en un sentido, porque perfecto es solo Dios. Las matemáticas que son exactas para usar la palabra que corresponde. Está repetido el énfasis, porque todo el que pida recibirá, todo el que busque hallará, y todo el que toque la puerta se le abrirá. ¿Qué le parece si lo practicamos un momentito, unos días? Por lo menos de lo que queda todavía de la pandemia. Por lo menos de lo que pueda quedar de aquí a la venida del Señor Jesús. Que podamos sacar la Biblia que está en nuestras mentes y corazones y podamos hacer cumplir la ley y los profetas
con la actitud del corazón, del alma y de los pensamientos. Que la triple acción de que me pidan, de que me busquen y que toquen a mi puerta, tengamos la misma uniforme respuesta, es decir, que nos puedan contar que ninguno de los hijos de Dios en este mundo, frente a una petición, frente a una búsqueda y frente a la importuna manera de llamar a una puerta, no demos la respuesta que Dios espera, porque todo lo que quieran que les hagan los hombres, así también ustedes con ellos. Yo quiero invitarles a que me descargue a mí un poco esta emoción de esta escritura. Y le quiero compartir mi carga en relación a esta buena disposición, porque me amparo en la porción que comienza con el versículo que quizás más hemos usado de Mateo 7. Le aseguro que este versículo sí que lo hemos usado bastante y varias veces lo he visto como recetas de algunos con otros. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Se usa mucho, porque con el juicio que juzguen seréis juzgados y con la medida que medís seréis medidos. Claro que hemos usado bastante Mateo 7:1 y 2 y le hemos dejado a Dios solo la responsabilidad de Mateo 7:8, porque dice, pidan y se les dará, pensando en Dios, busquen y hallaréis, pensando en Dios, toquen a la puerta y se les abrirá, pensando en Dios. Y yo no quiero que dejemos de pensar en Él, porque claro que esta porción ha sido una realidad en mi vida, en mi familia, en mi profesión, en mi tiempo con Dios. Claro que lo es, pero es el mismo Señor Jesús que dice que en el versículo 9 de Mateo 7, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Está confrontando a nosotros los hombres. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará las cosas buenas a los que le pidan. Regresemos un poquito a la porción y entonces pongámonos como las personas a quien se les va a pedir, como las personas a quien van a buscar, como las personas a quien se le va a tocar la puerta. Piénselo. Espero que nos sirva de esta porción de forma práctica para hacer con los hombres lo mismo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Que el Señor les bendiga.